En los bosques, en las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, India, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. En las montañas y ríos viven seres más allá de nuestro entendimiento. Para algunos mitos, para otros leyendas, para nosotros una realidad. Bienvenidos a la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Embárcate con nosotros en este viaje de no retorno. Conoceremos mitos y leyendas e historias que no se borrarán de nuestra mente. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá. Nuevamente nos tienen frente a ustedes a través de las pantallas, a través de la radio, donde hablaremos de muchos de estos temas que en la mayoría de los casos poco se habla. Seres de otro plano, de otro mundo puede ser. Seres que en algún momento nos han dejado historias, marcas en nuestra mente, en nuestra memoria, que lastimosamente no hemos podido borrar. Es así como les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Gritos del Más Allá. Recuerden que somos un programa paranormal desde Armenia, Colombia, que trata de informarles sobre todo este acontecer paranormal. Un espacio donde ustedes pueden compartir sus historias, comprender un poco más de ese mundo que poco a poco se entrecruza con el nuestro. Y lo más importante, un espacio donde a través de la historia navegamos para comprender desde lo más pequeño hasta lo más grande. En Gritos del Más Allá buscamos que todos ustedes, nuestros oyentes, conozcan de inicio a fin este mundo paranormal. Pero antes de iniciar esta nueva temporada hay que agradecerles a ustedes porque sin ustedes, sí, ustedes, cada uno de nuestros televidentes, de nuestros oyentes, no sería posible tener esta temporada número 13. Una temporada que esperamos les sea de total agrado. Temporada en la cual retomaremos algo que se podría llamar el inicio de cada una de las historias paranormales, cada uno de los inicios de pueblos, de veredas, de lugares que están rodeados por ese misticismo a la hora de hablar sobre los mitos y leyendas. Pero antes de iniciar y después de agradecerles a todos ustedes, le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. En esta temporada número 13 nos acompaña Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles. Así es, venimos de una semana de vacaciones y una nueva temporada con ustedes. Y todo es gracias a ustedes, fiel audiencia que tenemos. Y eso sí, vamos a iniciar con un tema que siempre genera ese misticismo y todo en el ámbito paranormal. De igual manera, saludamos a nuestro compañero Arlex Parra, dueño y director de Fusión Radio. Bueno, un saludo cordial a todos, una grandiosa noche a través de este espacio de Gritos del Más Allá. Hoy estamos conectados con toda la buena energía, con todo este espacio que queremos llevarles a ustedes cada entrega, con lo mejor de estos espacios, digamos, de información, de acercarnos un poco
a lo paranormal, o por lo menos simplemente entenderlo de la mejor manera para no enredarnos con temas que a veces parecen ser difíciles de entender o parecen un poco complejos, pero en realidad simplemente hay que estar pendientes, estar atentos, abrir un poco la mente para entender todo lo que nos rodea en esta noche. Un saludo muy cordial a toda la gente que está con nosotros en las diferentes emisoras que hacen parte de este gran enlace que tenemos, las diferentes páginas también que se conectan con nosotros y están muy pendientes de todo lo que sucede a Latina 98.1, los 106.9 Sur de Maida, y a toda esta gente maravillosa que está en los diversos espacios, Ganso TV, la gente de Plus Transmedia Digital, también Fusión Radio XM, Portal Fusión Radio, Gritos del Más Allá en su página propia, también en Sirius Radio, Tano Radio, bueno, toda esta gente que hace parte, la descarga, que también hace parte de nuestro diario vivir. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes, llevándoles un espacio y un proyecto que sigue creciendo, temporada número 13, temporada bien interesante para aquellos que les gusta todo lo paranormal y para aquellos que nos han seguido durante todas estas temporadas desde que arrancamos en otra emisora. Y bueno, pues ahora seguimos nosotros dándole, igual el equipo sigue siendo, el director sigue siendo el mismo, o sea, lo único que cambiamos fue de corotos, pero el resto sigue siendo el mismo proyecto de Gritos del Más Allá, cada vez con más experiencia, cada vez con más invitados, cada vez con más llamadas y con gente que nos aporta desde diferentes lugares del planeta. Los invitamos entonces para que sigan en este espacio y arranquemos con lo que pertenece a esta 13ª temporada de Gritos del Más Allá. Claro que sí, Alex. Hay algo que siempre hemos tenido sobre la mesa, esas historias, esos hechos que en algún momento hacen parte de toda una cultura, ¿no? Hay historias que vienen rodeadas por un pueblo, hay historias que vienen rodeadas por un lugar en específico. Y hay algo que nos queda muy claro a lo largo de estas 13 temporadas. Hay momentos en los cuales esas historias empiezan a enredarse, entrecruzarse con otras historias, y es donde empezamos a ver que muchas de ellas son similares, tienen sus diferencias, pero cada una tiene como esa misma esencia. Estamos hablando específicamente de los mitos y leyendas. De hecho, en las temporadas anteriores habíamos tratado en algunos cuantos capítulos sobre ellos, y nos hemos dado cuenta que cada historia en cada país, su inicio es muy similar, pero tiene ciertas diferencias muy marcadas en cada uno de esos mitos y leyendas, y durante toda esta temporada estaremos explorando un poco sobre cada uno de esos casos en los cuales en Colombia tenemos algunos datos específicos, algunos accionares específicos, pero en México cambia algo de esta regla, en Uruguay cambia algo de esta regla, incluso en España y en otros lugares se encuentra ese mismo mito, pero con diferentes modificaciones. Es así como les invitamos a que esta nueva temporada nos acompañen para hablar un poco más de eso. Aperturando esta temporada y entendiendo que estaremos hablando de esos mitos y leyendas y también de esas historias que ustedes nos envían, nuevamente agradecerles a ustedes, nuestros oyentes, que nos han mostrado que hay muchas historias por desempolvar, muchas historias por compartir. Ustedes que nos han enviado historias a través de WhatsApp, a través de esa línea única que la pueden encontrar en nuestra página gritosdelmasallá.online, hemos encontrado diversas historias de todo tipo, desde hombres sombra, desde seres inexplicables, sucesos que van ligados a una parálisis del sueño, con unos pasos añadidos que pueden darse a entender que viene siendo algo paranormal y no directamente algo físico. También historias con respecto a momentos en los cuales sienten un terror total y no saben qué hacer. Hasta historias en las cuales nos dicen: vi a alguien, se acercó a mí y desapareció. Son historias que nos llegan a través de ese WhatsApp y que gracias a todos ustedes nos demos cuenta de que la acogida de esas historias es algo interesante, es algo que nos permite no solamente tener ese espacio para compartir lo que a usted le ocurrió, sino también es un espacio para encontrar personas a las cuales les haya ocurrido lo mismo. Ese espacio para que todos puedan sentirse acompañados en algunos casos. Casos en los cuales a mí me pasó algo, a otro oyente le ocurrió, y con ello ya no me siento tan solo, ya no sé si es algo que me está ocurriendo solo a mí, sino que ya tengo la claridad de que a alguien más le están ocurriendo este tipo de fenómenos paranormales. Y esa es la idea con Gritos del Más Allá: informar y no asustar. Si algo ocurre y está en nuestra capacidad de explicarlo, lo decimos.
Y no solamente nosotros, sino todos ustedes, nuestra comunidad muy preparada. Tenemos ni más ni menos que a Marcelo Fernández en Argentina. Él es de esas personas que tiene tantos datos, investigador paranormal de profesión. Y también tenemos al profe Yasov, tenemos a muchos más que hacen parte y conforman esta familia de Gritos del Más Allá. Al igual que ustedes, cada uno de ustedes tiene una palabra muy válida en este programa. Si tienen una historia, aquí no están locos, aquí no están inventando nada. Para nosotros una historia es una historia y lo vivido queda marcado en nuestro corazón, en nuestra alma o incluso en nuestro recuerdo. Antes de continuar con esto, quisiera preguntarles a la mesa de trabajo, ¿qué mito o leyenda les marcó más en su vida? El primero que escucharon, el que más les impactó, el cual no podían sacar de la mente. Para muchas personas el pájaro tres pies fue un trauma completo cuando se enteraron de esta historia. Para otros el sombrerón, el silbón, la llorona. También por ahí tenemos a otros mitos y leyendas como el pájaro, el pollito malagüero, también el pájaro del malagüero. Tenemos muchas más historias que hacen el pollo maldito. Tenemos muchas historias que conforman toda esa cultura colombiana con respecto a los mitos y a las leyendas. Pero la pregunta queda en la mesa. Y también para los oyentes que nos escuchan, que quieren comunicarse con nosotros, ¿cuál fue ese mito o leyenda que les marcó? Y a día de hoy le siguen teniendo algo de respeto. Hugo. Para mí uno de los mitos más interesantes que he escuchado yo es siempre el sombrerón, porque es que es un castigo que es literalmente para ese personaje del mito. Así incluso si nos vamos, por ejemplo, así como a general, porque el mito dicen que es de Venezuela y otros dicen que es de acá de Colombia en los llanos. Pero si nos vamos hacia la parte urbana, hablo más que todo así como que indiano que soy, es justamente escuchar ese de tres pies, del tres pies, ese pajarito. Es muy interesante ese pajarito y hasta incluso no solamente lo he escuchado yo, también lo he escuchado mucha gente en todas partes y hasta incluso a mí se me ha aparecido ese mismo pajarito con esa característica del sonido, que siempre aparece con esa misma tonalidad. Desde que lo escuché por primera vez que yo estuve en una caminata ecológica, se me apareció una vez en escena y últimamente lo volví a escuchar cuando yo estaba yendo a una entrevista de trabajo, cuando estaba cuando iba casi a trabajar en un geriátrico por allá yendo en la vía Circa hacia Montenegro. Son 3 ocasiones que yo ya lo he escuchado totalmente y siempre es con la misma tonalidad, como si yo sintiera que fuera el mismo pájaro que me persigue. Pero es así como parte ya urbana, así como tal que lo he escuchado yo y me ha perseguido en 3 ocasiones, en 3 momentos que lo he oído y lo he oído claramente diciendo que es el mismo tono como si me estuviera a mí persiguiendo. Ahí hay una pregunta clara, Hugo. Para aquellos que saben el tema del tres pies, si lo escuchan lejos, está cerca. Y si lo escuchan cerca, está lejos. En sus casos, ¿qué tan cerca estuvo según el mito? Pues estuvo cuando lo escuchaba como cerca, en realidad estaba lejos totalmente. Las 2 primeras veces que fueron, por ejemplo, la primera vez que lo escuché en la caminata ecológica y en la del geriátrico. O sea, se escuchaba cerca, pero en realidad no lo veía. Pero cuando estuvo lejos, que fue en la segunda, fue cuando yo ya pude identificar cómo era el pájaro, que yo ya lo vi en esos cables que son así, esos largos, que están altos, que son como de luz o a veces de como de parabólica o internet. Ahí lo reconocí porque llegué, miremos este pajarito que es. Cuando yo lo noté haciendo ya el sonido, haciendo ya la mímica, así como todo el sonido de comunicación, yo dije, ese es el tres pies. Y hay que entender algo, Hugo, y para los oyentes, el tapea naira, que es el nombre originario de este pájaro, para muchas culturas sigue siendo un pájaro de mucho misterio. El tapera naiva hace parte también de esa configuración de historias que se crearon con respecto a las primeras personas, a las primeras civilizaciones. Se podría decir que de por sí lo tenían como un pájaro de mal agüero, un pájaro que para ellos no era un pájaro bueno. Para muchos traía ese problema de que era alguien que avisaba la muerte, ¿no? Alguien que avisaba que alguien iba a morir, un pajarito que se encargaba de, digamos, de alguna manera condenar a alguien que pertenecía a alguna tribu, y con ello pues se toma ese nombre del pájaro tres pies y lo hace de la forma que la conocemos en ese mito, como un ser de terror, un ser
que de alguna u otra manera la gente no se quiere encontrar porque se supone que si alguien lo ve puede morir o algún familiar va a morir. Que si nos vamos a la lógica, pues muchos de esos casos hacen, digamos, sería la palabra correcta, pasó por casualidad, ¿no? Sabemos que en ese entonces el tema de la tasa de mortalidad era mucho más amplia porque había muchos más desafíos y pues se les citaba lo primero que se encontraban, ¿no? También lo decían que era el alma de la selva que podía hacer eso. Si bien el alma de la selva y hay cosas que tienen su importancia, se puede dar como una pequeña explicación de lo que puede ser. Aún así, el mito, la leyenda, sus acciones, sus creencias, no se pueden desmentir. Si en algún momento a usted le ha ocurrido que se ha encontrado con el 3 pies y efectivamente alguien murió, casualidad, aunque también puede ser una realidad. Arlex, ¿qué mito y leyenda lo marcó? Pues mito y leyenda como tal no, yo creo que más bien hace parte de las realidades que vivimos, tiene que ver mucho con el tema de las brujas, de hecho hemos vivido ese, digamos, ese flagelo, esa ocupación de ese elemento que uno dice, ¿por qué estos espíritus o estos entes o estas personas persiguen o torturan de cierta manera o trabajan, digamos, que este tipo de cosas? De hecho, estaba yo muy pequeño, que está la historia de que a mi hermano lo arrastraban las brujas en la casa, porque como mi hermano no fue bautizado, sino hasta más grandecito, mi hermano lo arrastraban por ejemplo, en la habitación, lo arrastraban de la cabecera de la cama a la cola de la cama. Se lo intentaban llevar, todo este tipo de cosas. Y pues los vecinos veían en el edificio donde nosotros vivíamos una imagen de alguien, obviamente pues digamos que eso hace parte del argot popular, de una mujer, ves, en prendas negras translúcidas, que estaba desnuda, o sea que se veía como una mujer, un cuerpo femenino, pero tenía, digamos, que estas vestimentas translúcidas, así como tenemos la cortina acá de fondo de la emisora, pero en negro, translúcido, y se le veía pues obviamente que estaba desnuda. Pero pues es un flagelo que como mito y leyenda las brujas tienen, digamos, que diferentes disposiciones en diferentes momentos de la historia. Con las brujas de Salem, por ejemplo, que obviamente algunas no eran brujas y fueron quemadas. Con las brujas, las personas que leían en la antigüedad y eran versadas o ese tipo de cosas, las que llamamos wiccas, por ejemplo. Pero entonces todo ese tipo de situaciones que se vuelven apegados a una realidad, pues uno dice, bueno, en verdad esto sí funciona, no funciona, es real, no es real. Uno puede hacer un pacto para volar, uno puede, hombre, volar, porque de hecho hay historias. Me contaba el abuelo a forma de chiste que había una vez un man que descubrió que la mujer era bruja. Entonces le dijo, si usted no me enseña a volar, le pego una madería, una pela. Entonces me tiene que enseñar a volar. Entonces, claro, la bruja dijo, pues me va a pegar mi marido, pues obviamente yo le enseño a volar. Entonces, en todo caso, para no decir lo que tiene que decir, entonces el man se asustó cuando la vieja lo subió y entonces él tenía que decir algo en específico para poder volar. Entonces el man se asustó y el man dijo, creo en Dios Padre, ¡wup! Se fue de jetas y se pegó la mayoría del mundo, se cascó contra el suelo. Pero digamos que la vieja sí pudo volar, él no, porque él no supo recitar y se llenó de miedo, y pues lo primero que recordó es Dios. De hecho, si ustedes miran y se dan cuenta, cuando pasa, y muchos que dicen que no creen en Dios, cuando pasa algún terremoto o un huracán o algo así, lo primero que usted empieza a rezar es de donde así usted no se sepa el Padre Nuestro, se pega como un lorito a repetirlo. Entonces mire que son este tipo de situaciones que lo marcan a uno con el tema de las brujas. La temática de las brujas es una temática muy avanzada. De hecho, mi abuelo, que en paz descanse, el viejo cazaba brujas en su juventud. Entonces se le enseñaba a uno que el arroz, que la mostaza, que la sal, que si usted quiere traer una bruja a la casa, que le diga que le pida sal, que venga mañana, mañana venga por sal. Ese tipo de cosas genera que las personas hayan, digamos, que efectuado o concretado el mito y la leyenda de las brujas como tal, aunque esto es entre una realidad y no sé, o sea, hay un halo de sí, no, algo que sí funciona, algo que no funciona, algo que está presente, pero en realidad tiene también tintes mitológicos. Entonces, es un tema un poco, digamos,
entre la fantasía y el realismo mágico, como diríamos con Gabriel García Márquez, que tiene que ver con que a usted lo salaron, eso fue una bruja. Porque aquí de magos o de hechiceros no se habla sino de brujas. O sea, por lo regular usted no habla de un mago o hechicero, a no ser que sea un tema muy específico, pero por lo regular le hicieron brujería. La palabra es le hicieron brujería, no le hicieron maguría ni hechicería, no, le hicieron brujería. Entonces por lo regular se manejan, digamos que ciertos temas que van muy ligados con estos mitos y leyendas que tienen que ver con estas mujeres, que algunas eran representantes de lo divino, porque eran conectadas con la naturaleza, eran conectadas con las plantas medicinales, con esa energía transparente y diáfana de la tierra, y pues nada que ver con lo que pintan, ¿no? Y obviamente pues si ustedes ven el Mago de Oz, la bruja verde, la nariz, el gorro puntiagudo, bueno, una cantidad de cosas. Entonces mire que tenemos textos y subtextos dentro de la historia de este tema, y pues es un tema muy amplio, y pues creo que en esta 13ª temporada lo podemos ir abrazando de la mejor manera para ir contando. Temas de brujas a todos nos ha pasado, de hecho creo que en el ejército también vi muchos temas de brujas, de hecho hay muchas historias que no he contado de lo que nos ha pasado, porque para mí eso fue un circo paranormal. Yo llegué al ejército y el puesto bruja, el puesto muerto, el sargento que se había suicidado, el cabo que mató al yo no sé qué, y así sucesivamente, y a usted lo asustaban, realmente a usted lo asustaban en el ejército, o usted sentía esos fríos en un lugar caluroso, y usted sentía esos fríos totalmente acompañándolo de un momento a otro, o usted entraba a un lugar donde había armamento, donde alguien se había suicidado y usted sentía el frío de primera. Entonces mire que si hay muchas cosas, ver las brujas o sentir las brujas o escuchar las brujas carcajeándose a medianoche, que puede que también sea un pájaro, porque pues un pájaro o un ave puede, digamos, imitar la risa, pero es que a veces son risas muy específicas, o sea, usted siente que se le están riendo a usted. Entonces, y no solamente las risas, el cambio de clima y todo. El cambio de clima, toda esa apreciación, uno siente esa presión en el pecho y esa... como que no me va a quedar sin aire, como que esta presencia me va a hacer algo, y usted se siente en peligro de cierta manera. O sea, ahí es cuando sus nervios o su capacidad de sobrevivencia le resalta, y usted no sabe por qué tiene tanto temor, porque pues hay cosas que le disparan a uno ese vínculo con la protección. Entonces es importante, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Por acá le enviamos un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan, como Julia Beltramel, nos dice: hola chicos, buenas noches, desde Tucumán, Argentina, escuchándolos. También por acá Tano Radio nos dice: conectados con Tano Radio, querido Parra. Así es, Alejo. Acá tenemos a Luz Soler. Buenas noches, nos dice. Buenas noches a José Javier Quintero. Buenas noches desde aquí de Santa Marta, aquí en sintonía. Nos dice Ufi Soler Muñoz, que también muy buenas noches. Y nuestro querido amigo Marcelo Fernández. Buenas noches, amigos, desde Montegrande, Buenos Aires, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. También le enviamos, bueno, ya ahí saludamos a José Javier Quintero, que él se conecta por acá y nos enviaba una notica de voz por WhatsApp, un saludito que nos enviaba a través de ahí. Bueno, hay que hablar también, Arlex, que esos mitos y leyendas de hecho también hacen parte de la conformación de cada uno de los municipios. Cada uno de los municipios tiene algún mito y leyenda, o fue influenciado por alguno de ellos. Ya lo hablamos. La bruja, el mito que yo escuché en estos días sobre la bruja de Salento. La bruja de Salento es, hemos dicho, se aparecía que según eso era la bruja de Salento, aparecía mucho en la zona de los campistas, en la parte del Valle del Cocora. De Cocora. Es que según eso, que es que según los guías, ellos dicen que para que si a alguien le toca en la carpa en la noche, les dice no abra la carpa. Y al siguiente día, muy temprano por la mañana, van a notar pisadas, según eso lo que manifestó la gente, de que allá en esa zona aparece la bruja de Salento. Y es que de hecho Salento está muy rodeado, y bueno, Salento y gran parte del eje cafetero está muy rodeado por esos temas de las brujas, los caballos con las trenzas, bueno, y muchas cosas que están rodeadas. El tema, Alejandro, de la taconera, que es de Salento. De la taconera. La taconera también es un ente que está en Salento, que mucha gente la describe como una mujer hermosa, de vestido vestida de tal forma. O sea, hay unas descripciones a las personas que se le ha parecido,
muy, digamos, exactas, y son personas totalmente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces sí, hay muchos de esos temas, los duendes, que también hace parte, por ejemplo, Circasia, que tenemos un duende, que tenemos lugares como el Bosque del Silencio, que también tiene que ver con otras concepciones del manejo de la energía, de enterrar un grimorio, de que se encontró, de que no se encontró, de que ahí se pueden hacer pactos con el Señor Oscuro, y bueno, etcétera, etcétera, que se pueden encontrar muchas situaciones. En Montenegro, de hecho, hay una historia en el Parque Central de una vaca, que eso era un lago. Entonces hay una cantidad de historias alrededor de los municipios aquí en el Quindío, que también hacen parte como de esas cosas importantes que podemos llegar a contar en esta 13ª temporada. Y es que si nos ponemos a ver, Arlex, cada uno de esos municipios lo tiene, como bien lo dice, Quimbaya, su importancia con los Quimbaya, y una cosa grandísima, Calarcá también, que tiene muchos de sus mitos, la Tebaida, también tenemos Buenavista, bueno, Génova, que Génova es un lugar que su actividad paranormal no cesa. Todos los días, todo el día hay algún tipo de actividad. Génova, para aquellos que nos están escuchando y no son del eje cafetero, es un lugar muy bonito, de hecho, pero está rodeado por mucha naturaleza, mucha montaña. La mayoría de las fincas, para llegar a ellas toca subir por Willis y otra parte caminando, porque es un sector montañoso muy alto. Y no solamente eso, sino que también hay unas fuentes hídricas muy interesantes, hay cañadas, hay cascadas, bueno, hay muchas cosas que hacen parte de esa biodiversidad, y animales también que hacen parte de la biodiversidad de Génova. Y es un lugar que, por su misma, digámoslo de una manera sencilla, por ser tan virgen a la mano humana, es decir, no hay tanta construcción, pues hay cosas que siempre estuvieron ahí, que siguen ahí, no han sido desplazados, cosa que, por ejemplo, en Armenia y en estos lugares hemos perdido, porque la mayoría de estos sectores han sido construidos, aquellos que no han sido construidos ya están en proyectos de construcción. Entonces digamos que todo ese misticismo de lo que viene siendo la naturaleza y lo que puede salir de ella se ha ido relegando, se ha ido expulsando, entre comillas, de los lugares. Claro está que hay sectores que se vuelven mucho más fuertes, el Parque Sucre, el Parque Fundadores, bueno, hay muchos lugares que se vuelven muy fuertes, entendiendo que hay, digamos, árboles nativos de época, hay, digamos, unas connotaciones que permiten que sean lugares energéticamente, entre comillas, puros y no tan puros, porque, bueno, entendemos que hay gente que los utiliza para ciertos fines no muy agradables. Es también como ¿A esta ejemplo de la parte del Parque de los Abuelos, allá en Circasia, que está al lado del cementerio libre. También ya en un hay momento mucho hablaremos de eso también. Es un lugar muy interesante, pero antes vamos a una pequeña pausa comercial. Todos ciclistas, conductores y peatones compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volar. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Fusión. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables.
Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armen, Quindío, Colombia. Este espacio para navegar en esos mitos y leyendas, esas historias que nos dejan a veces tan helados. Son esas historias que muchas veces no tienen una respuesta clara de qué es lo que ocurre. Esas historias que muchas veces quedan como algo sin sentido, pero que nos permiten entender un poco más de esas historias que ustedes nos comparten. Es claro informarles también a través de este inicio de la temporada número 13 que estaremos rodeados por muchas historias. A lo largo del final de la temporada número 12 hemos recibido muchísimas historias. Tenemos ahí un listado interesante de muchos de los que ustedes nos han compartido y empezaremos también a compartírselas a todos ustedes, la audiencia de Gritos del Más Allá que se conecta. Y les hacemos la invitación, ¿usted tiene alguna historia? Compártala con nosotros a través de este número 302-636-8920. 302-636-8920, la línea única del misterio, del terror, de Gritos del Más Allá. Hugo, nos estaba comentando de Circasia, ¿no? Sí, estaba comentando sobre el Parque de los Abuelos. Ese antiguo parque tan misterioso, tan común, que hasta incluso a rato está abandonado y a veces sí, a veces no, pero siempre tiene su cierta parte de misterio. La misma parte donde está al ladito tenemos el mismo cementerio libre, que es algo, pues según eso, según turístico, pero pues desde mi punto de vista, pues más que todo es turístico, pero por historia, no turístico así como tal de... Porque sea un lugar bonito. Exacto. O sea, el cementerio sí es muy bonito como tal, así, o sea, es muy tradicional, es más muy elegante de estar como al tiempo moderno actual, que hasta según, como decían, que en ese mismo cementerio enterraban a la gente de pie. De pie. Ese es el como tal, así es conocido como tal. Según eso sí hay tumbas. Es un lugar que están tiene una así. connotación histórica muy interesante. Era el único lugar donde las personas que no eran religiosas podían iban estar. allá. Y esa era la misión como tal del fundador del Cementerio Libre. Según eso, con la parte de la historia. Pero yo me voy justamente al ladito, tenemos el Parque Los Abuelos. O más conocido también como ahorita el Parque de Mickey Mouse, en otra época. Lastimosamente tal, es un pero- parque que se utilizaba hace mucho tiempo ya. O el parque así como de apoyo de como una cosa de defensa civil, porque según eso ahí mantenía mucho Era la un po- defensa civil. ese parque era un parque recreativo en su momento, donde los niños iban a jugar, habían deslizadoras, columpios, bueno, había muchas cosas ahí. Y lastimosamente hoy en día, este lugar está completamente destruido. No es un lugar al cual un niño iría a jugar. Es más, Dejemos la claridad. mayoría de justamente las rampas y todos los juegos de la niñez están totalmente destruidas y así, pero justamente hay algo que dicen. Ok, usted me que trae hay- una cosa a la memoria. Ujú. Ese lugar era muy conocido también por ciertos mitos que existían Exacto, con respecto a eso un lo- columpio, que si usted está en un columpio muy tarde, después de las 6, y se columpiaba en ese lugar, llegaba un niño y lo empujaba para que se cayera el columpio. Otros decían que cuando uno estaba encima de la deslizadora, pues alguien le hablaba para ver si usted se caía. Bueno, había muchas Había cosas mucho de eso. alrededor de esas historias. Pero hay uno que hay justamente en la parte de ese parque, era que decía que ahí aparecía justamente una novia. ¿A qué doy con la parte característica de la novia? Justamente esa muchacha, si usted estaba en un columpio como tal, ella aparecía con un vestido blanco y ella le preguntaba: ¿tú has visto a mi novio? Y uno queda como ¿por qué? Y justamente ¿a qué me voy con eso? Porque en ese parque también fue mucho la época como tal de la juventud de los amores, hace mucho tiempo como tal. También se le decían el parque de los novios o el parque de las relaciones también. Pero justamente la que me voy es justamente una novia que aparecía tipo 7 o justamente en el transcurso de la noche usted estaba por esos lados y ella le hacía esa pregunta. Si usted le respondía que no, ella lo atormentaba todo el tiempo. Esa historia, venga, me la trae a la memoria. Hace mucho tiempo no la escuchaba del sector. Y es cierto, esa historia tomó mucha fuerza. Hay que entenderlo que cuando esa historia empezó a circular, bueno, nuevamente, porque era una historia muy vieja, que volvió a circular aproximadamente cuando yo me encontraba en
sexto, si no No, yo estoy mal. estaba desde la primera lo conocía, desde el cuarto yo lo conocía. En sexto hubo una ola nuevamente de esa historia. Y en sexto fue que yo me vine a enterar igualmente en ese sector no lo frecuentaba, me quedaba completamente alejado de mi casa. Pero en sexto, recuerdo que cuando estaba en sexto, esa historia volvió a tomar cierta fuerza. Según lo que decían, que un chico de décimo había ido muy tarde, no recuerdo a qué, creo que también a hacer un tipo de urbex, digámoslo de esa palabra, cuando se estaba haciendo famoso ese tipo de contenido a través de plataformas como Disney y Creo a que través YouTube o algo así, de o YouTube. apenas estaba como iniciando esa vuelta. Si no Y estoy mal. no dejemos por aparte de History y todas esas que tenían mucho de ese tema. Entonces que el muchacho iba a hacer una expedición paranormal, entre comillas, y supuestamente lo que pasó fue que encontró con la novia y el muchacho no sabe decir qué fue lo que pasó. Esa era la historia que se regó cuando yo estaba en sexto de la novia. Ahí tomó un impacto mucho más fuerte al que ya tenía, pero es una historia que de generación en generación ha pasado el tema de la novia, que lastimosamente pues entendemos que por razones de que el lugar está abandonado, pues ya nadie frecuenta o muy pocos frecuentan, digamos que se volvió un lugar para el vicio. Sí, eso sí, es las malas acciones que ha de gente pues que está metida en esas partes de situación, pero dicen que de vez en cuando la ven. Hasta incluso pues ahorita pues últimamente por las noticias han estado intentando gente como hacer cosas de rituales, que hasta incluso intentando meter ahí al cementerio, pero todo eso queda como en, no se sabe. Venga, ahí hablando de un poquito de todo como los locos, como dicen los abuelos. ¿Qué tan cierto es el tema de los rituales satánicos en Circasia? Pues Que ahí que se habló mucho durante un tiempo, empezó ese tema. Lo que fue Circasia y Montenegro tuvieron unas oleadas de rituales satánicos. De hecho tenemos una iglesia luciferiana aquí en el Quindío, que es privada, pero pues es una iglesia luciferiana. Ahí hay varias cosas, Arlex. Es que es más, por ejemplo, yo que he estado así tanto en el pueblo, literalmente ha sido, me acuerdo cuando estaba 2009, 2010, haciendo la primera comunión, la confirmación, siempre, hasta incluso en la iglesia ya las parroquias meses intentaron de robarse las hostias como tal. No se sabe con qué fin fue que hicieron eso, pero se hicieron un daño total ahí donde guarda ese, ¿cómo es que le dicen a ese baúl de las hostias que está ahí en el centro? Eso se llama se me olvidó. Bueno, es una cosita como nos tal. acordaremos De eso, o sea, es un baúl especial de eso. Ahí guardan todo lo que es así como el cáliz y todas las hostias, y va pues el cura normal y saca ahí normal. Pero justamente lo que me acuerdo es que intentaron de abrir como tal, lo forcejearon, que lo único que hicieron fue dañar la imagen como tal, que estaba Cristo así con la mesa con los 12. Pero sí, pues él quedó así partido así como a la mitad, o sea, como tal así la imagen quedó así partido, y pues eso fue como así como un golpe, pero pues no se pudieron lograr llevar el objetivo como tal. Y durante un tiempo se llevaron eso pues hacia arriba de la casa cural, de lo que yo me acuerdo. Eso fue lo que pasó allá en Circasia, y siempre era muy golpe duro, justamente la parte de esas partes de los rituales. Hasta incluso en octubre nos decían, mucho cuidado con sus hijos, no los dejen salir tan de noche. Siempre era con esa prevención, y siempre ha sido Circasia. Y pues no sé qué otro municipio, ya que usted nombra así Montenegro, no sé cómo sería por allá, pero Circasia siempre ha tenido una fuerte relación en la parte de esos rituales, en especial cuando ya es mucho octubre. Siempre ha sido un golpe duro, ahí como tal. Hasta incluso el año pasado apareció un video en el cual de unos señores de negro, o sea, con así tapados totalmente, con capuchas y todo, como si fueran verdugos, intentando entrar por allá. Esa es la única evidencia, pero nunca se volvió a hablar y más del tema. tema. Algo, Huguito, que en diferentes etapas históricas de Circasia se han conocido abiertamente diferentes personas que se encargan de hacer ciertas actividades que a ciencia cierta no se sabe si es satanismo, si es alguna de las ramas del satanismo. Sabemos que el satanismo no solamente es una, sino que hay diferentes ramas. Son varias. Entonces hay figuras conocidas de Circasia. Hace unos cuantos años mataron a uno de los más conocidos de Circasia, que practicaba ciertas actividades. Por respeto a él no vamos a decir el nombre, pero pues muchos de los que viven en Circasia saben quién es y qué era lo que se dedicaba. También en Circasia teníamos el tema de la brujería, y ahí hay un caso que tampoco pues voy a decir el nombre, pero mucha gente se ha enterado de eso. En Circasia había una bruja conocida, una bruja que la gente que necesitaba algún trabajo iba. Resulta que esta bruja en algún momento de la vida no se sabe, pues personalmente no lo sé, por qué se arrepintió o bueno, qué fue lo que le ocurrió, y fue a la iglesia.
para de alguna otra manera encaminarse, digámoslo de esa manera. Me acuerdo Entonces como algo así. son figuras, se vuelven entre comillas públicas, un satanista, una bruja. Bueno, tenemos también lo del duende Hurtado, que eran casos que se conocían. De hecho, mi abuelo fue amigo del duende Hurtado y tiene muchas historias con respecto a eso. Y en Circasia, como usted bien lo dice, el tema del satanismo se volvió muy famoso, empezando por el cementerio libre. Entonces, ese tema conllevaba que mucha gente dijera, no, Circasia es pagano porque tiene un cementerio que deja enterrar a gente que no es creyente. Y bueno, son muchas cosas que se van encaminando. Y digamos que ese mismo libertinaje de pensamiento permitió que la gente empezara a decir, no, es que Circasia hace brujería porque ahí está el cementerio libre. Se hace brujería en todas partes. No Hay solamente que dar claridad. en Circasia, porque también Montenegro tuvo un tiempo un cementerio que también se llamaba Cementerio Libre, que hasta incluso está ubicado por... Enseguida del cementerio normal, Ajá. atrás queda un barrio que se llama La Julia, al frente del lugar de recreación del pueblo. Entonces sí, son temas de sacrificios, temas de llevar, digamos, gatos, los gatos negros eran sacrificados. En Circasia era mucho eso. El tema de animales para el sacrificio necesariamente, pues obviamente orientados a este tipo de cosas. Y bueno, pues es que lo que uno empieza a analizar con ese tema, el tema de la desaparición de los niños, el tema de las hostias, qué pasa con las hostias, qué pasa con este tipo de cosas que son sagradas para la Iglesia Católica, pero también de cierta manera veneradas por los satánicos, que a su vez obviamente quieren irrespetar, o sea, también le dan un respeto tan máximo que van y buscan para poderlas irrespetar, o sea que son temas duales que se van presentando. Y de hecho, Sí. hay alguna acotación en muchas de las iglesias. Retiraron, no sé si ustedes se acuerdan, que en la mayoría de iglesias usted iba y había un cuenco específico donde había agua bendita. Sí, Que en la eso lo entrada. retiraron Sí. porque pues se decía que mucha gente lo que iba a hacer era tomar esa agua bendita para fines oscuros. Por ejemplo, la de Circasia ahorita queda al lado del altar. Claro, no a la entrada, de hecho antes era la entrada. Antes era la entrada, o hasta incluso que a veces, creo que en Bogotá cuando yo iba de vez en cuando a unas, quedaban hasta incluso como en la mitad antes de llegar al altar. Quedaban algunas. Son lugares y son cosas que han cambiado a lo largo de la historia, que tienen una importancia. O sea, las brujas, sí, las brujas tienen su importancia a lo largo de la historia. No en el caso de Salem. En el Salem sí habían brujas, pero pues el caso general que todo el mundo conoce no es real. El caso que ocurrió en Salem fue un tema de hongos que empezó a hacer que la gente alucinara. Y bueno, también hubo un tema con el reverendo Parris, que trató de encubrir unas cosas, hacer otras cosas, mandó a matar a un montón de mujeres. Vayámonos también al tema del libro, que es el Agios Mantis. Bueno, ahorita les digo el título específico, que es un libro que dice cómo cazar brujas, y la mayoría de esas páginas lo que dicen es describiendo a una mujer. Entonces se encuentra un tema muy machista con respecto a eso, pero sí es importante tener claro que la brujería, desde nuestra concepción, desde nuestro pensar, existe, porque hay muchas historias que lo avalan. Ustedes nos han comentado, no sé si ustedes recuerden el tema de un oyente que nos envió una historia que nos decía: a mí mi suegra me regaló un juguete, ese juguete empezó a mover. Sí, me acuerdo. Cuando fui a donde una amiga de mi mamá, que era también bruja o algo así, no recuerdo muy bien qué era lo que nos decía la historia del oyente. Esa oyente es de México, ella es de Tamaulipas si no estoy mal. Nos decía, yo fui y ella me dijo, apenas yo entré a la casa me dijo, quédese ahí, a usted le regalaron algo recientemente, ¿cierto? Y ella respondió que sí. Le dijo, bueno, pues esa cosa, ábrala, córtela por la mitad y lo que tiene dentro de esa cosa, quémelo, y queme el muñeco si quiere. Efectivamente, nuestro oyente nos comenta que apenas hizo la casa de eso, tenía el muñeco como ella nos reescribió como un juguete dentro de una bolsa que tenía sangre, tenía unas cosas, y lo botó. Creo que digo como que había algo de pelos o algo así. Algo de pelo. Había una mezcla y toda rara. Entonces, esas son historias de brujería que hemos visto, y si la brujería de alguna u otra manera no tuviese ese impacto, no encontraríamos tantos rituales, no encontraríamos tantos trabajos que hay en los cementerios, ¿no? Eso es otro lugar que está repleto de eso. No todos, no generalicemos,
pero sí una gran mayoría de lugares como cementerios son utilizados para eso, que las velas, que los amarres, que la tierra de muerto para que se arrastre la persona, que eso es un caso que me parece, incluso si es falso, si es verdadero, si por la fe que le están poniendo está funcionando, parece algo terrible. Poner a una persona, o bueno, hacer la intención de que una persona esté en un cementerio o una parte de esa persona esté en el cementerio para que las mismas almas del cementerio empiecen a digámoslo vulgarmente, chuparse la energía para que empiece ella a secarse en vida. Solo pensar eso me parece algo macabro. De hecho lo hacen mucho los rituales con bueno, hay varias formas de hacer esa forma de ese espacio ritual, pero pues obviamente no lo van a entrar a explicar porque no falta el ocioso, pero sí mucha gente lo hace en esos temas y llegan directamente a colocar ciertos elementos para digamos perjudicar a la persona. También el tema de recoger muchas veces digamos que la tierra del cementerio para digamos perjudicar a un negocio o algún tipo de cosas que a veces suceden. Entonces la tierra del eso, cementerio también tiene su importancia. Sí, por eso sí, no, pues claro, supuestamente eso tiene que ver con el tema del lugar santo y obviamente así eso lo puede ir colocar. Lo hubiera colocado en el de la A. Pero bueno, ahí está para que lo tengan en cuenta. Ahí vamos a tener un audio en estos momentos. Claro que sí, vamos con Marcelo Fernández, investigador paranormal de Argentina. En este caso, en esta apertura de temporada, nos envía una nota de voz. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Acá les habla Marcelo Fernández desde Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Como siempre, los estoy escuchando, los estoy siguiendo y quería hacer una pequeña referencia, ¿no? A lo que están hablando ahora en tiempo real del satanismo, ¿no? Las personas siempre relacionan a algo malo, ¿no? O a una persona que estaba relacionada con el satanismo, ¿no? Bueno, relacionan el satanismo con la brujería. Bueno, no hay nada más equivocado en el mundo que relacionar al satanismo con la brujería, con los malos actos. ¿Por qué? A ver, vamos a definir, hay un satanismo caínico también, ¿no? Hay ramas del satanismo, que está el satanismo caínico y otros tantos, pero el satanista, hasta inclusive el satanista, más allá que usa la simbología del macho cabrío o la estrella de 5 puntas, más allá que usa la simbología, ellos no creen en Satán, como sí en el diablo. El satanismo, la base del satanismo, junto con sus 11 mandamientos, que son muy parecidos a los mandamientos católicos, pero sin hipocresía, ¿no? Por ejemplo, hay un mandamiento en el satanismo que dice que un satanista debe ayudar a una persona, pero siempre y cuando esa ayuda a él le genere una riqueza mental, espiritual o económica. Si no, no. ¿No? Por caridad, simplemente no. Ese es uno de los mandamientos, ¿no? O sea, un mandamiento, la mayoría de nosotros hacemos algo, ¿no? Ayudamos a veces por algún beneficio, propia satisfacción, ¿no? Ya sea por egoísmo, egocentrismo o narcisismo, en el nombre de lo bueno, pero hasta inclusive hay una cierta hipocresía, ¿no? En esa buena actitud. Bueno, el satanista no tiene la hipocresía de que aparentar ser bueno haciendo algo con esa hipocresía. O sea, en el mandamiento de ellos está que sí deben ayudar a todas las personas, pero siempre y cuando tengan una satisfacción mental, espiritual o económica o material. Si no, no. A lo que ustedes se referirían, que hay que empezar a referirse de modo correcto de las personas que hacen algún tipo de práctica, son a las prácticas diabólicas. Ahí es donde las personas que creen en el diablo, creen que el diablo es su señor y creen que su señor les pide hacerle maldad a los demás, como matarlo a la permanera o un montón de cosas, es donde generan prácticas diabólicas con la sola intención de dañar, perjudicar o matar o hacerle el mal a otra persona.
El satanista no busca eso. El satanismo es una religión. Hasta inclusive el satanista, la regla del satanismo es que las personas deben vivir desinhibidas de toda norma que se les quiera imponer. De toda norma que se les quiere imponer siempre y cuando no estén de acuerdo. Esa es la base del satanismo. No tipos vestidos de negro con piercing en la cara, haciendo dibujitos en lugares abandonados o haciendo símbolos en lugares sucios, ¿no? Tienen su momento de reunión, tienen sus rituales, pero el satanista está lejos de ser lo que el imaginario popular hace siglos viene vendiendo. Esas son personas a las que uno se debe referir con el debido término. Son las personas que ejercen actos diabólicos por una confusión psíquica, por una maldad interna y totalmente innata o natural. Bueno, y escuchamos a Marcelo Fernández desde Argentina que nos compartía esa acotación. Arlex. Claro que sí, el tema con lo que nos dice Marcelo, claro, obviamente, por eso también nos referimos a la iglesia luciferiana que queda en Quimbaya, Quindío, que tiene que ver con esos temas pues de alabanza, bueno, aunque yo creo que, a ver, voy a digamos que generar mi posición acerca de esto. Si estamos en un país que tiene libertad de cultos, porque eso es lo que dice nuestra Constitución Nacional en Colombia, yo me voy a referir a Colombia para que después no vayan a haber malos entendidos y referirme pues a los temas que tienen que ver con nosotros. A nivel Latinoamérica no sé cómo estará el tema de libertades de culto, porque pues es otro tema que es bastante amplio y es a veces un poco difícil, pero el tema aquí de la iglesia luciferiana, donde aparece obviamente el macho cabrío, que tiene un altar muy parecido a la iglesia católica, de hecho es muy bonito en el diseño, o sea, si usted le quita ese diablo que está de fondo, usted ve una iglesia totalmente bonita, o sea, la presencia como tal es una presencia muy buena de la iglesia, pero es una iglesia que todo el mundo tiene miedo, porque pues obviamente irle a orar al diablo, a Lucifer como tal, porque es que hay una cantidad de conceptos que se mezclan ahí con el tema del satanismo, con el tema de hacer este tipo de acciones, de matar, porque esa es la palabra, o de acabar con la vida de algo, de alguien, de hacer cosas sucias, de hacer cosas impuras, de maltratar o hacer sacrílego con temas como una cruz que represente a Jesús, o la hostia, o el agua bendita, bueno, una cantidad de cosas donde están, digamos, dañando ese momento. Y bueno, pues a veces la gente no entiende eso, y nos gusta mucho que Marcelo nos apoye con esos temas, porque nos deja ciertas claridades. En ningún momento estamos comparando una cosa con la otra, o sea, que estamos diciendo que todos son iguales, ¿no? Porque pasaría como decir que todos los católicos son, no sé, testigos de Jehová, hecho que no es. Pues todos somos testigos de Jehová, pues hacia eso nos vamos. Pero pues digamos que para no enredarnos y para dejar claridades la iglesia luciferiana que tenemos acá es enfocada a Lucifer, ¿sí? Que si ustedes miran, como tal, es traidor de luz y todo el cuento, la luz de la mañana y bla bla bla. Pero los satanistas, o aquellos que en los pueblos como Montenegro, Circasia, que digamos, acoplaron a hacer daño, a hacer sacrificios, a matar gaticos, a beber sangre. No sé si habrán asesinado bebés, pero sí se ha desaparecido muchos niños. O sea, eso queda obviamente en manos de las autoridades. Nosotros no estamos aseverando, pero tampoco negando. Son cosas que han sucedido y hay que tener claridad de eso. O sea, aquí hay cosas que se han hecho y en pro de alentar o desalentar ciertas actividades. De hecho, los padres, cuando uno escuchaba música, y a mí me pasó en mi tiempo, cuando yo empecé a escuchar Metallica, Nirvana, todo este tipo de, digamos, de rockcito, que era un rockcito porque eso no era, con el solo nombre de Metallica, entonces uno ya era un satánico, uno ya era o sea,
uno ya Mata está, niños. uno ya se estaba empezó. orándole a Satán, y que la música de Metallica era la oración al Satán, y que yo no, entonces Que de hecho es Sí. muy- a veces ahí es muy- ahí Incluso la a mí también ignorancia me pasó. ahí la ignorancia cuando empieza a tomar, digamos que un primer plano, y empieza la gente en el desconocimiento. Y ahí es donde es muy importante ese aporte que nos envía Marcelo, porque sí, desde culturalmente, digámoslo así, la palabra satánico es sinónimo de, hace sacrificios, mata niños, mata gatos, mata perros, hace Me mal. pasó también Bueno, mucho, ahí literal. es donde entramos a mirar todas Me esas acuerdo. diversas cambios, esos diversos nombres, esos diversos puntos de vista que nos dan claridad sobre cosas que se han vuelto algo vamos- muy de tradición. Vámonos con algo así que yo me acuerdo hace un tiempo cuando iba a venir por acá, no me acuerdo en qué año fue, pero según eso iba a venir es que por acá es que me hago de voz. Ujú. Y literalmente me acuerdo que hicieron como que una recolección de firmas, no sé qué persona, no estoy diciendo como tal, no sé si fue pues yo creo que fue como más que todo unas iglesias, pero decían que no están de acuerdo en que se presentara ese tipo de banda acá en la ciudad de Armenia. Sí, se presentó en el bosque, de hecho, se presentó, ¿Se presentó mi en el primo bosque? fue y todo, pero habían iglesias cristianas que habían recogido firmas, la iglesia católica hasta también se metió ahí por los laditos, y entonces son cosas que van sucediendo. Vamos llegando al minuto 56, o llegamos al minuto 56, es hora de despedir este inicio de la 13ª temporada. Alejandro, queda en manos del cierre a toda la gente que nos escuchó en las diferentes emisoras. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Les recordamos que cada 8 días tendremos la cita a las 8 de la noche para que nos acompañen en Gritos del Más Allá, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Y bueno, para los oyentes, este es un pequeño abrebocas de todo lo que traeremos en esta temporada, desde mitos y leyendas de cada uno de los municipios, desde mitos y leyendas en general, haciendo contraste con otros mitos y leyendas similares en diferentes países, como la Llorona. Sabemos que la Llorona aquí no tiene las mismas connotaciones de la de México. Y si nos ponemos a ver un poquito más lejos, en Europa tenemos como 3 Lloronas que tampoco tienen las mismas connotaciones, pero su inicio es el mismo. Entonces, la idea es traerles a ustedes en esta temporada para que conozcan un poco de esa diversidad cultural, podría llamarse, y también esas historias que se vuelven aterradoras y de alguna u otra manera dejan unas marcas en nuestros oyentes. Muchas gracias a Ernesto Arias. Muchas gracias Alejo, muchas gracias Alex y a ustedes, querida audiencia. Así demostramos un abrebocas de lo que vamos a estar hablando en esta 13ª temporada, pero vamos a estar analizando y comparando esta misma situación en este tema paranormal. Para finalizar este ciclo en la apertura de la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, deseamos que todos ustedes tengan una excelente noche. Recuerden que la cita será cada miércoles a las 8 de la noche para que puedan navegar con nosotros en este mundo paranormal. Y, como ya es costumbre, nuestra mascota se despide diciéndoles Que la oscuridad no invada su hogar. En los bosques, en las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos o asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, India, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos.